Algo que tiene que ver con la clave del éxito para nuestra vida, y es que en la palabra de Dios, o Dios mismo, habla de aspectos que son contracorriente, que nosotros llegamos al mundo, empezamos a mirar el mundo de cierta manera y pensamos que funciona respecto a patrones, y seguimos esos patrones, pero a veces Dios en su palabra pone aspectos que son contracorriente, contra esa forma de pensar que nosotros llevamos. Y hoy vamos a hablar algo de eso. Hoy vamos a hablar de en dónde está, según Dios, no según el mundo, en dónde está el secreto del éxito. El secreto del éxito en varias áreas de nuestra vida. Hay personas que dicen que su éxito ha sido por pura suerte. Hay otros que dicen, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos reciente dijo que su secreto del éxito es que era paranoico. Entonces, como era paranoico, podía evitar problemas que los veía desde lejos. ¿Qué clase de secreto del éxito? Hay otro hombre, me llama mucho la atención, se llama Stephen Covey, que él escribe el libro 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Dice que la clave del éxito para él ha sido o radica en tener grandes metas, en esperar grandes cosas y poderlas comunicar a las personas y poder compartir esa visión y poder llevar a cabo esa visión. Y no necesariamente todo esto está necesariamente mal. Hay cosas que sí podemos apropiarnos, pero hoy quiero compartir contigo la visión que Dios tiene sobre cómo tú y yo podemos alcanzar el éxito. Recuerden que este año estamos viendo cómo caminar en la voluntad de Dios. Y el Sermón del Monte específicamente habla de cómo nosotros en lo práctico, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico, podemos caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué hasta ahorita hemos estado viendo en el Sermón del Monte? Contra el enojo, Jesús hablando sobre el enojo, Jesús hablando sobre el perdón, Jesús hablando sobre el adulterio, Jesús hablando sobre muchísimas cosas. Pero hoy va a tocar un detalle muy espinoso. En la sección que nos toca hoy va a ser un detalle muy espinoso, pero ahí es donde está parte del secreto, según Dios, para tener éxito en la vida. Por ejemplo, ¿usted sabía que el éxito que tú puedas tener depende completamente, absolutamente de Dios en la vida? Todo lo que tú vas a hacer, vas a emprender, si Dios decide cerrar la puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Y si Dios decide abrir esa puerta, no hay nadie que la pueda cerrar. Aunque nosotros nos hayamos preparado, aunque seamos intelectualmente suficientes y capaces, aunque tengamos un capital inmenso para poder invertir, aunque tengamos muchísimas cualidades, aunque tengamos una suerte tremenda, pero no de nada vale todo eso si el éxito no lo pone el Señor. Entonces el secreto del éxito es que Dios te dé el secreto. Hoy comencé la prédica al revés, en el sentido de que se supone que al final debo dar la aplicación, no, pero hoy quiero dar la aplicación primero y luego ilustrar cómo que Dios lo ve en la palabra. Escuchen estos pasajes antes de caer en el Sermón del Monte. Proverbios 21:30 dice así: a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate. En Reina Valera dice: el jinete se prepara para la guerra, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria. Tú te puedes preparar todo lo que tú quieras y es bueno prepararte. Lo que te estoy diciendo no es que no hagas esto, tienes que prepararte. O sea, no es que te sientes y bueno, no, tienes que prepararte, pero la decisión final le pertenece al Señor. De Jehová es la victoria. Segundo versículo, Proverbios 16:33. Reina Valera dice: la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Nueva Traducción Viviente dice: podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen.
Son dichos que podemos tener en nuestra vida. Están en la Biblia. O sea, hasta la suerte la determina Dios. A veces no te parece que tienes mala suerte. En Cuba diríamos, estoy salado. ¿Qué quiere decir? Que tengo mala suerte. O estoy dichoso, tengo buena suerte. Pero la suerte es de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida es de Dios. Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, no edifica tu vida, no edifica tu finanza, no edifica tu salud, no edifica todo lo que tú tengas, si Dios no edifica tu casa, en vano trabajan los que edifican. Si tú no haces las cosas a la manera de Dios, te vas a esforzar muchísimo, posiblemente levantes un castillo y de un día para otro tú vas a ver que ese castillo se derrumba. Porque si Dios no edifica, en vano estás trabajando. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela el que la guarda. ¿Qué quiere decir todos estos pasajes, mis hermanos? Que nuestra vida, en primer lugar, nuestra vida está al control de Dios. Dios tiene el control de nuestra vida. Y en segundo lugar, la clave del éxito es edificar nuestra vida junto a Dios y junto a lo que la Biblia dice. Su palabra dice que nosotros tenemos que edificarla. Fuera de ahí no hay garantía, no tenemos garantía. Posiblemente vamos a esforzarnos y posiblemente vamos a fracasar. Santiago, por ejemplo, 4:13. Aquí dicen primero Dios, ¿no es verdad? Cuando van a hacer algo, ¿no dicen así? Primero Dios. En Cuba dicen Dios mediante. Al principio, cuando yo llegué acá a México, estábamos hablando y me decían, primero Dios. Yo decía, pues qué raro, qué extraño. No estaba adaptado a esa frase, pero ya la adquirí, primero Dios. Dios mediante, pero usan más primero Dios. ¿Y saben qué? Sale de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Dice Santiago, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero, y no está mal en planificar. ¿Cómo saben, pregunta Santiago, cómo saben que será de su vida en el día de mañana? Podemos planificar para 2 años, pero ¿cómo tú vas a saber o cómo tú estás ciertamente seguro de que mañana va a ser seguro para ti? De que no va a venir algo que te va a remover el piso. La vida de ustedes es como una neblina, o la vida de nosotros, incluyéndome, es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, primero Dios o Dios mediante, entonces viviremos, haremos. No es solamente que Santiago está diciendo, tienes que tener este cliché en tu vida para que todo te funcione. Lo que Santiago está diciendo es, tienes que tener presente que el que dirige tu vida, el que controla tu vida y el que hace es Dios. Hay otro pasaje en la Biblia, curioso que no lo puse acá, pero hay otro que es un dicho que por lo menos en Cuba se usa mucho, me imagino que aquí también. El hombre propone y Dios dispone. El versículo en Reina Valera dice, del hombre son los pensamientos del corazón, pero Jehová endereza su camino, endereza su paso. Y sabes que en tu vida y en mi vida, a veces no, cuando empezamos a creer en Dios, Dios te va a quitar todo, a lo mejor no de inmediato, pero cuando tú empiezas a creer en Dios, Dios te va a empezar a tratar con las cosas que compiten con Él en tu corazón. Y es un proceso doloroso. Y te va a doler y me va a doler. Es un proceso doloroso. Pero al final de ese proceso, cuando ya dejemos de batallar en ese sentido, Señor, yo quiero esto, eso está compitiendo con tu lealtad hacia mí. Él te lo va a quitar de una manera u otra. Pero te va a dar algo mejor, siempre te va a dar algo mejor. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. No es solamente tu Dios, es tu Padre que te ama y es un Dios bueno como cantamos, es un Padre bueno que te provee, es un hermano bueno que te sostiene, es un compañero que siempre está a tu lado y nunca te va a abandonar. ¿Por qué toda esta introducción? Porque hoy vamos a tocar en el Sermón del Monte
como les decía anteriormente, el secreto del éxito. Pero el secreto del éxito viene aparejado a algo que nos rodea a todos nosotros y que puede ser muy peligroso. Y de eso no nos podemos escapar. Podemos batallar, pero va a ser difícil que puedan escapar. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. No lo puse en orden, van a entender por qué, pero vamos a estar viendo 3 ejemplos que Jesús pone y que habla sobre el secreto y sobre el éxito. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. Cuídense de no hacer sus obras delante de las personas para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando deja a los necesitados, ese es el primer ejemplo, cuando deja a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les brinde homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando deja a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto o tu ofrenda sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te va a recompensar. Está muy claro, está muy entendible el pasaje. Pero yo quiero que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias un momento y que busquen en el mismo libro de Mateo capítulo 5 versículo 16. A ver a qué Jesús nos está llamando ahí, en ese versículo. Mateos capítulo 5 versículo 16. Dice así la palabra de Dios en ese versículo, que ya lo estudiamos anteriormente. Está hablando ahí de que somos la sal, de que somos la luz, y esta es la conclusión. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Bueno, Jesús, ¿qué hacemos entonces? ¿Hacemos o no hacemos? En un lugar me estás mandando a brillar y en otro lugar me estás mandando a no brillar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el punto está, mis queridos hermanos, en el propósito, en la motivación o en la intención. En Mateo 5:16, el es para que vean vuestras obras y para que glorifiquen al Padre. En el versículo de hoy es: cuídate de hacer obras para que llames la atención sobre ti. El punto no es lo que tú haces en este sentido, en este pasaje, sino por qué lo estás haciendo. ¿Cuál es tu objetivo? Y eso es solamente de ti. Las personas que están fuera de ti, algunos a lo mejor digan, él lo está haciendo porque quiere ser un santurrón o porque quiere que lo vean como piadoso. Y otras van a decir, lo está haciendo para dar gloria a Dios. Las personas de afuera en un sentido o en este sentido, ahora no vamos a lidiar con ellas, vamos a lidiar con lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Haces las cosas para agradar a Dios o haces las cosas porque quieres llamar la atención sobre ti? Jesús dice, y pone este ejemplo claro: cuando deja a los necesitados, no toques trompeta. En el día de hoy, las personas no van con trompeta a darle a los necesitados. Pero ¿saben qué? Van con celulares y van con cámara para demostrar que están dando. No hagas como hacen los hipócritas. En aquel tiempo un hipócrita, al principio esa palabra no tenía una connotación mala. No crean que desde siempre. En ese tiempo no tenía una connotación mala, negativa. Un hipócrita era una persona que era un actor que desempeñaba un rol en una obra de teatro. Y eso se trasladó, esa palabra o ese concepto se trasladó a una persona que trata el mundo como si fuera un escenario, y esa persona es el actor principal, esa persona es el que quiere llamar la atención, esa persona hay que rendirle honores,
Esa persona tiene una máscara puesta, esa persona finge emociones, finge sentimientos. Y se pudiera resumir que la hipocresía es el pecado de decir una cosa y hacer otra. O de decir y hacer, pero en el corazón tener otra, o tener una motivación casi siempre egoísta. Es un pecado revelado en la Biblia. Y es un pecado que es muy difícil que en todo momento nosotros podamos escapar de él. Jesús, por ejemplo, se lo dice a los líderes religiosos que se lo ponían, a los fariseos. Citando el Antiguo Testamento, Jesús le dice en Mateo 15:8, este pueblo, refiriéndose a Dios Padre, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Entonces en vano me honra. ¿Por qué? Porque las personas decían Señor, Señor, y decían primero Dios, y tenían varios clichés que mencionaban a Dios, pero no lo obedecían, no lo seguían. En su corazón, el rey de su corazón eran sus gustos, eran sus deseos, y a Dios lo tenían solamente algo externamente. Entonces, eso era hipocresía. Ok, entonces, pero esos eran los detractores de Jesús, esos eran los malos de la película. ¿Qué creen de un amigo que que engaña a su amigo con su mujer y luego invita a ese amigo a comer y a beber en su casa 2 o 3 días? Y tú si eres mi hermano, en Cuba diríamos, tú si eres mi yunta, mi carne, mi sangre. Y se pasan 2 días bebiendo, cuando él lo engaña con su esposa. Esa persona no es nada más y nada menos que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo hizo con Urías. Urías era uno de los valientes, el último valiente de los 30 que te vas a encontrar en el Antiguo Testamento, el último es Urías. Y él ve a Betsabé, la trae, se acuesta con ella y luego, para encubrir eso, manda a traer a Urías, bebe con él para que él se acueste con su esposa. Él no se acuesta por la lealtad que le tenía, increíblemente. Eso es hipocresía. Un hombre conforme al corazón de Dios. No estoy diciendo que esa actitud era conforme al corazón de Dios. Estoy diciendo que así como David era, así cuando lo confrontaban con su pecado, David se arrepentía. Yo creo que ahí es donde está el secreto de un corazón conforme a Dios, que se arrepiente de su pecado y cambia de dirección. Voy a ponerte otro ejemplo. ¿Qué crees de un hombre que se pasa años al lado de alguien? Ese alguien le da todo lo que tiene en la vida y de pronto lo traiciona. ¿Qué creen de alguien así? ¿Te ha pasado? ¿Te han traicionado alguna vez? A mí me han traicionado bastantes veces. Personas en las que he depositado mi confianza y han abusado de esa confianza. Bueno, pues el apóstol Pedro lo hizo con Jesús. Se pasó 3 años caminando con Jesús. Le dijo, oye, yo no te voy a negar. Y antes de que cantara el gallo, lo negó 3 veces. Pero ese era el Pedro de antes de que viniera el Espíritu Santo. Todavía Jesús no había descendido. Bueno, ¿qué creen entonces de un pastor que salga y que esté comiendo afuera con drogadictos, que esté comiendo con personas que normalmente no verías a un pastor comiendo con personas así? Es una lástima que no los vean comiendo con personas así, porque ellos necesitan, son los enfermos. Pero ¿qué tú crees de un pastor que esté comiendo con drogadictos, que esté comiendo con personas de ese tipo? No sé. Y cuando vengan algunos hermanos de la iglesia, el pastor disimuladamente hace así, sale de ahí y se sienta con los hermanos de la iglesia porque tiene que aparentar santidad. Pues esa persona fue el Pedro del Nuevo Testamento. Después de que ya era apóstol, él llegó a un lugar, eso está en Gálatas, lo puedes encontrar en Gálatas capítulo 2, versículo 13. Él llegó a un lugar, estaba comiendo con los gentiles, compartiendo con ellos.
Cuando llegan unos judíos celosos de la ley, él se retrae, se va con los judíos porque no quiere, por temor. Y él arrastró también incluso hasta Bernabé, a otro que era un discípulo piadoso. Y Pablo lo reprende. Eso también es hipocresía. ¿Por qué te estoy poniendo todos estos ejemplos, hermano? Porque aunque hay personas hipócritas, nosotros debemos evitar rechazar a una persona que en algún momento lo haya sido. Y te voy a dar la razón. Ahora mismo, Eclesiastés 7:21 dice: no prestes atención a todo lo que se dice de ti. Y así no oirás cuando tu siervo, o sea, supuestamente el que tienes por debajo, hable mal de ti. Aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. O sea, no prestes atención, no pongas tu corazón en eso, porque tú sabes que también otras veces tú has hablado mal de otros. Es un pecado, queridos hermanos, que es difícil poder escapar de ello. Hemos visto que grandes hombres de Dios en un momento fueron así, pero hay esperanza. Si una persona se arrepiente cuando es confrontada por este pecado, ok, porque somos débiles. Evidencias de una persona que se está comportando de esa manera. Su motivación principal es egoísta, siempre intenta lograr su objetivo, siempre intenta salirse con la suya, por miedo, a lo mejor no es veraz, a lo mejor quiere recibir la alabanza. Hoy me sorprende como Rogelio habló al principio sobre que los que estamos allá arriba no somos para merecer nosotros la alabanza, sino para darle alabanza a Dios. El objetivo es darle alabanza a Dios, no que nos vean a nosotros. Gracias a Dios, por lo menos los varones que estamos acá estamos bastante feos, así que no vamos a llamar la atención mucho. Pero el objetivo no es que me reconozcan a mí, sino alabar al Señor. Sus actos externos son incongruentes con su interior. Hay una desconexión. Puedes aparentar piedad, puedes aparentar ser el mejor cristiano del mundo, el más aceptado, pero hay algo que dentro de ti tú sabes que es incongruente. ¿Y saben qué? Mientras más se cierra el círculo, más las personas se dan cuenta. En el sentido, por ejemplo, de la familia. En el sentido de la familia. En Cuba, las banquetas, nosotros le decimos acera, en Cuba las banquetas de al frente de la iglesia tenían un poder milagroso. Cuando las personas venían, me tocó ver matrimonios que venían enemistados y cuando pisaban la banqueta de la iglesia, estaba yo parado al frente de la iglesia, le cambiaba el semblante completamente, ponían una sonrisa y le decía: ¿cómo están, hermanos? En victoria y en bendición. Gloria a Dios, amén, aleluya. Oye, pero si venía sacándole el cuero a tu mujer ahí en el sentido de la bronca, ¿cómo me vas a decir eso? Entonces venían a la iglesia, aparentaban que estaban bien y después se iban. Probablemente peor, porque es algo más para pelear. Entonces, ¿para qué, Señor? ¿Para qué, mis hermanos, aparentar? No tenemos que hacerlo. Y se propaga rápidamente. Eso se propaga rápidamente. Así como pasó con Pedro, que arrastró a Bernabé y a otros también que eran cristianos. El cristiano puede caer en eso. No creas que tú estás, que no eres vulnerable. Esto es de veteranos y de principiantes. Probablemente caigamos. Pero, nuestro llamado es: Señor, hazme ser íntegro. Yo quiero ser íntegro. Quiero ser verdadero y hablar con amor. Las dos cosas a la vez. Porque ahora sí voy a decir la verdad a todo el mundo. Ok, di la verdad, pero dila con amor. Dila para edificar, no la digas para herir. No la digas para dañar. El remedio es esforzarnos en ser íntegros y sinceros y en pedir ser íntegros y sinceros al Señor. ¿Saben de dónde viene la palabra sinceridad o sincera? En el tiempo antiguo, los comerciantes vendían vasijas de barro.
Y a veces cuando la vasija de barro estaba rota o dañada por algún lugar, lo rellenaban con cera y lo pintaban. Entonces, evidentemente, esa vasija en un futuro muy cercano, cuando le echaras agua o le echaras lo que le iba a echar, escurría el agua, estaba dañada, era como un producto deficiente. Y entonces los comerciantes a veces ponían un cartel que decía sin cera. O sea, esto que te estoy vendiendo no tiene cera, no tiene grietas, no tiene cuarteaduras, está íntegro, está completo. De ahí viene la palabra sincera o sincero. Y nosotros debemos esforzarnos en ser así. A lo que Jesús está llamando en estos 3 ejemplos es a no ser hipócrita. O sea, cuando tú des limosna, cuando tú des algo, daslo no para que te vean a ti, no para que digan, qué bueno es fulano, qué bueno es fulano. De cierto, Jesús le dice, de cierto ya tienen su recompensa. O sea, aquí hay 2 entes que te van a recompensar. O las personas o Dios. Tú escoges la recompensa que tú quieres. Tú sabes que si lo vas a hacer para que las personas digan que qué bueno eres, la recompensa ya la tienes. De este lado. De aquí no vas a recibir recompensa. Hay un pastor que se llamaba Spurgeon que decía pararse con una moneda en una mano y una trompeta o una cámara y un celular. En la otra es la postura de la hipocresía. El resumen de lo que dijo Jesús. Nuestro ministerio de misericordia, hermano, el objetivo principal del ministerio de misericordia, ¿saben cuál es? No es traer gente a la iglesia. Eso puede ser un objetivo secundario, muy secundario, por muy mal que suene. Pero el objetivo primario del ministerio de misericordia es ayudar al que lo necesita. Y punto, sin buscar ningún beneficio. Si tú crees en Cristo y si se le predica el evangelio y tú crees en Cristo, gloria a Dios. Pero yo no busco ningún beneficio. El amor de verdad no busca lo suyo propio. Bendice al otro sin ningún motivo. El motivo es, te veo en necesidad, me compadezco de ti, te ayudo. Entonces, por eso hay otro segundo ejemplo, que no está en orden, pero es un segundo ejemplo. Jesús dice, cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. O sea, el ayuno era o es una práctica para tener intimidad con Dios, para buscar de cierta manera una respuesta de parte de Dios. En el Antiguo Testamento era usado para enseñar de arrepentimiento, como por ejemplo cuando Jonás fue a Nínive a predicar y el rey de Nínive proclamó ayuno para esperar en la misericordia de Dios, era señal de arrepentimiento. También se usaba para buscar la misericordia de Dios. Hubo un momento que Esdras estaban en otro lugar, ya habían capturado al pueblo de Israel, y Esdras está delante del rey y le dice, mi rey, el Señor es todopoderoso, el Señor es grandioso, el Señor nos defiende, nos cuida. Yo quiero ir a Jerusalén con las personas que tengo para edificar otra vez. Y entonces Esdras en su libro dice, después de que yo le dije que Dios podía salvarnos, me dio pena decirle al rey que nos diera una guarnición para que nos protegiera. Porque que Dios es ese todopoderoso que necesita que una guarnición proteja a su pueblo, que lo proteja a Dios. Y Esdras proclamó ayuno. Dice, vamos a ayunar para que Dios responda y nos cuide. Entonces también lo usaban para la misericordia, o sea, para que Dios pudiera obrar a favor de su pueblo. Y es una práctica que cuando Jesús dice estas palabras, ya Él está dando por sentado de que nosotros lo vamos a hacer también. Lo vamos a buscar intensamente en necesidad. Entonces cuando ayune, dice Dios, dice Jesús, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, que andan despeinados, que andan así como, ay, es que ando en ayuno, hermano. Ando en ayuno, tengo una carga espiritual y ando en ayuno. No, anda normal.
Si andas así con el objetivo de enseñarle a las personas que tú sí eres un hombre piadoso, que tú sí eres un buen cristiano, dice Jesús que ya tienes tu recompensa. Y tu recompensa se queda en que los hombres digan qué bueno eres. Punto. Hazlo en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y el último ejemplo que Jesús pone de esta sección, que tiene que ver con esto: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, o les encanta orar de pie en las iglesias, y no quiere decir que cuando oremos acá lo estemos haciendo con... Recuerden, es la intención. Si tú estás orando conectado con Dios, pues adelante, pero a estas personas lo que les encanta es orar en donde las personas lo vean, o predicar en donde las personas lo vean, o hacer las cosas donde las personas lo vean, para que las personas digan qué bueno es fulano. O hay personas que están proclamando su propia bondad. Yo sí soy bueno, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí hago esto otro, qué bueno yo soy. Ya tienes tu recompensa. O si te pones también a llamar la atención y ser el centro de atención de todas las personas, porque necesitas de cierta manera llamar la atención, ya tienes tu recompensa. Las personas te pueden decir qué bueno o qué enfadoso es, no sé. Pero no tienes la recompensa que viene de Dios. Dice Jesús, pero tú cuando te pongas a orar, y esta es la motivación, entra a tu cuarto, entra en lo secreto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, o que está ahí contigo en el secreto. Así tu Padre, que ve lo que tú haces en el secreto, o sea, que conoce tu motivación de verdad, Él es el que te va a recompensar. Esa palabra cuarto es un cuarto. Se traduce también como un lugar donde las personas almacenaban comida o almacenaban tesoros. Mis hermanos, ¿cuántos tesoros nosotros muchas veces dejamos perder porque no tenemos ese tiempo de entrar delante de la presencia de Dios, tú y Él solo, o yo y Él solo? Es como, por ejemplo, imagínate que si vas a un lugar que es buffet, libre, y ya te pagaron el buffet, y tú vas, te sientas y solo te tomas un té y no sé, algo más. Pero todo lo que tienes en la barra es barra libre. Pero tú, o por pena, o por pereza, o porque no sabes que es gratis, o que ya está pagado ya, te conformas con un té y te conformas con, no sé, con el caramelo de menta que te dan al final. Y no disfrutas la carnita asada, no disfrutas la cantidad de picante, ni de todo eso. Así nos pasa a nosotros, hermanos, con la oración. Dios no necesita tu oración y mi oración, pero ¿sabes qué? A Dios le gusta obrar en el contexto de las oraciones. En otras palabras, a Dios le gusta responderte. A Dios le gusta que tú le pidas y Él responderte. Dice Jesús, pidan y se les dará. Pidan. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les va a abrir. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si su hijo le pide pescado, le da una serpiente. Pues si nosotros, que somos imperfectos y pecadores, y Jesús dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre te va a dar cosas buenas? En otro evangelio dice, ¿cuánto más tu Padre te va a dar el Espíritu Santo? O en otras palabras, ¿cuánto más el Padre te va a dar todo lo que tú necesites, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, para poder cumplir lo que Dios quiere que tú hagas? Pidan y no te canses de pedir. Y hermanos,
somos perezosos. Somos perezosos. No pedimos. No pedimos. Pero el llamado está ahí en eso. En pedir y estar conectado con Dios. Y cuando lo hagas vas a ver a Dios obrar. Que tú pidas y que se te dé no quiere decir que se te dé lo que tú estás pidiendo. Voy a aclarar eso. Y que tú busques y encuentres no quiere decir que vas a encontrar lo que tú estás buscando. Y que se te abra una puerta no quiere decir que sea la puerta que tú quieres que se te abra. Dios lo que te ha prometido es que cuando tú pidas, Él te va a dar. Y cuando tú busques, tú vas a encontrar. No lo que tú quieres. A lo mejor sí lo que tú quieres, pero muchas veces no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y a veces forzamos las puertas porque queremos que se nos abra esa puerta específica y Dios te abrió 3 o 4 más y tú no te has dado cuenta, pero tú quieres esa o yo quiero esa. A veces Dios dice que no y cuando Él cierra nadie puede abrir. A veces Dios dice que sí y cuando Él dice que sí nadie puede cerrar. Y a veces Él te dice o Él puede decir sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no. Yo te puse esa pasión en tu corazón, o sea, yo puse ese deseo en ti, yo lo voy a hacer, pero todavía no es el tiempo. Y el ejemplo que tengo más cerquita soy ahorita mismo yo. Me puse el deseo de venir para acá y tuve que esperar 2 años. Así que todas las cosas que queráis, si viene. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también háganlo con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Ahí se resume todo. Y esto está conectado directamente con la oración. Esta regla de oro que aparece en otras religiones también, pero en otras religiones aparece de forma negativa. Y aquí aparece de forma positiva. Lo que tú quieras, como tú quieres que te traten, trata tú. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, Dios diciéndole al pueblo, dice, cuando extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, Dios diciéndole al pueblo, cuando ustedes extiendan mis manos, cuando extiendan sus manos a mí, yo voy a esconder, o sea, no los voy a escuchar. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no les voy a oír, porque sus manos están llenas de pecado y de sangre. Lávense, límpiense, o sea, arrepiéntanse. Aprendan a hacer el bien, a buscar mi rostro, a buscar mi juicio. Y entonces yo les voy a oír desde los cielos. Dice Santiago, a veces no tienen porque no piden. Vamos a pedir, hermano. Yo quisiera de verdad que me gustaría que la semana que viene alguien pueda decir, ¿usted sabe qué, pastor? Esta semana empecé a pedirle por esto a Dios y Dios me respondió de tal manera. Yo le estaba respondiendo, yo le estaba pidiendo por una novia y Dios me dio una esposa. Bueno, en una semana de día. Paciencia, no tan así, no te me estreses. Pero sí, hermano, no hay que complicarse tanto la vida. Es sencillo. La fe es sencilla. Pide y ya, y punto. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. Una vez más, lo que Jesús está diciendo, cuando estás pidiendo no es para tener comunión conmigo, no es para relacionarte conmigo, estás pidiendo o estás orando para malas intenciones, ya sea o para que las personas te vean o para otra cosa que no va a ser de provecho, para satisfacer sus propias pasiones. Pero miren lo que dice Juan en su primera carta. Tenemos una confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que podemos pedir lo que sea. ¿Y sabes qué? No te canses de pedir. Y si no sabes cómo pedir, tampoco te preocupes. Tampoco te preocupes.
Hay una parábola de la viuda y el juez injusto que habla sobre una mujer que no tenía nada y que constantemente le agotaba la paciencia a un juez, le decía, hazme justicia, o sea, haz lo que yo quiero, por favor. Y el juez, que no temía a nadie, y era un juez evidentemente malo, dijo, ¿por qué esta mujer me va a agotar la paciencia? Ya voy a hacer lo que ella quiere para salir de ella. Ya, me la voy a quitar de arriba. Y Jesús dice, ¿acaso Dios, que no es un juez injusto, es un juez justo, es un juez bueno, es un Dios bueno, es un Padre bueno como cantamos? ¿Acaso Él no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Les digo que pronto les hará justicia, o pronto les va a responder. Pronto te va a responder. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, o en otras palabras, cuando Jesús venga, hallará personas que de verdad estén creyendo en Él y en lo que Él dijo. Pidan y yo les voy a dar, pidan y yo les voy a dar, punto. Si no sabes cómo pedir, dice la Biblia también, que dentro de nosotros, dentro de todos los creyentes, está el Espíritu Santo, y Él intercede por nosotros con palabras inexplicables, o sea, de formas inexplicables que nosotros no entendemos. Y a veces podemos orar y podemos decir, Señor, yo quiero un yate. Y a lo mejor el Espíritu Santo está conectado con Dios y le dice, ¿sabes qué? No le hagas caso a esa bobería. No le hagas caso a eso, porque eso va a ser para mal para Él. Este es el camino. Entonces, pero pide. Y el próximo domingo si este domingo trató también sobre la motivación de la oración, el próximo domingo vamos a tratar sobre el contenido de la oración. El secreto, hermano, el secreto del éxito está en que Dios sea el que nos dé ese éxito. No está en otra cosa. ¿Qué era lo que hacía el Padre con Jesús? Jesús siempre, Él nunca buscó su gloria. Él siempre buscaba la gloria del Padre. Y el Padre glorificaba al Hijo. En el bautizo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En la transfiguración, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Antes de ser crucificado, cuando unos gentiles, unos griegos buscan a Jesús, se oyó un trueno, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así como el Hijo glorifica a Dios, y glorificar lo que significa, en un sentido básico y simple, dar la gloria, dar la alabanza, decir, wow, qué grande tú eres, qué bueno tú eres, apuntar hacia esa persona, que sea el centro, que sea lo que más brille. Cuando nosotros hacemos eso con Dios y no llamamos la atención sobre nosotros mismos, Dios es el que nos recompensa, no el hombre, nos recompensa a Dios. Entonces el llamado en esta mañana, queridos hermanos, es que podamos seguir o continuar viviendo, no para llamar la atención sobre nosotros, sino para que apuntar a Dios y así Dios nos recompense. No para que la gente vea que nosotros somos buenos, sino que vean que Dios es bueno. No para que el mundo entienda y diga, wow, qué famoso es, ya vas a tener tu recompensa. Así funciona el mundo ahorita, que tienes que sobresalir por tus medios, por tus méritos, por tu fuerza, para que te reconozcan como alguien. Y tienes que batallar muchísimo. Pero tu recompensa, si vas por ese camino, tu recompensa va a ser terrenal. Y no vas a encontrar, tu corazón no va a encontrar descanso en eso. Pero si tú decides que todo lo que tenga que ver contigo apunte a Dios, entonces vas a tener una recompensa que está a otro nivel y a otro grado, y que la mayoría del mundo no sabe, ni entiende, ni experimenta. Tú decides qué camino vas a seguir. Y mi exhortación es esa. El secreto de tu triunfo y de mi triunfo está en el secreto. Está en el secreto con Dios. Que el Señor te bendiga.